El estar en un sitio como Reino Unido a mí lo que me está dando es una cantidad de contactos increíbles que luego cuando acabes la carrera, incluso durante la carrera, te salen oportunidades, tanto de conciertos, promociones, colaboraciones con marcas y aparte conocer a gente que de otra forma no hubieses conocido. Pues soy Lucas, estoy estudiando Digital Music en Southampton, en la Universidad de Solent, y estudié en el Guzmán el Bueno, en Prosperidad, y tengo 22 años. Yo no hice selectividad porque aquí no te lo piden, porque aquí el nivel de estudios que tienen hasta llegar a la universidad es bastante más bajo que el que tenemos en España. Es verdad que tienen varias reválidas, por así decir, que son los GCSEs, que los tienen que ir pasando. Entonces, para acceder la verdad es que es muy fácil. Y vamos mucho más preparados que ellos, en muchos sentidos. Es verdad que ellos van, por ejemplo, en mi universidad, todos los que están estudiando música, en el college, estudiaron música. El Foundation Year es un año cero que tanto si no te da el nivel de inglés como si no te dan las notas del todo para entrar, o si quieres hacer un año cero porque vas a estar trabajando el primer año, no sabes cómo va a ser todo, lo puedes hacer y te da como una base para lo que va a ser tu carrera, lo que vas a estudiar. El Foundation Year, la verdad es que si tú empiezas y a mí me pasó, elegí una carrera al principio y luego durante ese año mis propios tutores en la universidad me dijeron que con el tipo de, por ejemplo, en mi caso de música que estaba haciendo y la trayectoria que llevaba ya de carrera musical, que me recomendaban ir por otro lado para fomentar más la creatividad y la composición de lo que estaba haciendo. Básicamente tener una base general de lo que va a ser tu carrera. Una cosa buena de mi universidad es que es muy moderna. Al menos puedo hablar en la parte de música de la universidad, que la verdad es que impresiona el nivel que tenemos allí, tanto de equipos como de profesorado. Tenemos profesorado muy bueno, que todos están en la industria de la música y básicamente están ahí porque quieren enseñar a los alumnos, no están ahí porque necesiten el dinero, por nada de eso, porque estamos trabajando con profesores en la universidad. Bueno, uno de ellos, Sai, es productor entre otros grupos de U2, o sea, que no necesitan estar ahí. ¿Cómo evalúan? Sobre todo, porque yo estaba acostumbrado en España que tú eres un número, cuando te corrigen no saben quién eres, les da igual lo que haces fuera de la universidad, y aquí eso lo tienen muy en cuenta. Por ejemplo, en mi caso, yo desde que llegué aquí he estado trabajando por las noches. Desde el primer momento todos mis lectores lo sabían y nunca he tenido ningún problema, ni que me hayan bajado nota, ni nada, al contrario, siempre tienen en cuenta todo lo que tú haces aparte de la universidad. Entonces es una experiencia diferente a lo que es en España, en ese sentido. Si por lo que sea te pasa cualquier cosa y se lo explicas, lo tienen en cuenta no solo a la hora de corregir, sino a la hora de asistencia y cosas como esas, que aquí es muy importante la asistencia. Porque en mi carrera, si te pierdes una clase, pierdes mucho, porque ya no es solamente la clase lo que pierdes la práctica, porque la clase siempre la tienes en el Moodle. Entonces, bueno, estoy en Southampton y estoy en una casa de alquiler para estudiantes a través de una agencia. Llevo así desde que llegué a Reino Unido y de hecho desde el año pasado estaba viviendo solamente con británicos y este año me mudé con dos de los chicos con los que vivía el año pasado. Y en cuanto a eso, lo que hay que tener muy en cuenta es mirar muy bien la compañía que vas a escoger. Una vez que llegas aquí te la juegas un poco al principio, sobre todo el primer año, pero yo lo recomiendo porque para empezar es mucho más económico, que eso para mí sí que era una parte importante. Después, las habitaciones que sueles encontrar son mucho más grandes que las que te da la universidad, porque en la universidad tienes habitaciones súper pequeñas, baños comunes, que suelen ser para toda una planta por lo general, o algo así, en las que hay universidades que yo he estado, o sea, en las residencias de la universidad que he estado. Y luego también que conoces a británicos, no te aíslas con los españoles, que aquí conozco a muchos españoles que básicamente se relacionan entre ellos
y con británicos poco, en la universidad y poco más. Entonces yo en eso estoy muy contento con la decisión que tomé, y ahora es verdad que estoy en una casa que está muy bien, es muy grande, nos dejaron una habitación gratis de más. La casa está diseñada tienen licencia para 4, somos 3, está recién renovada. Pago un poco más que en la casa anterior, pero no mucho más. No, yo no estoy pagando nada ahora mismo. Ni tengo que pagar nada hasta después de acabar la universidad y empezar a ganar más de X cantidad de dinero. No empiezas a pagar y pagas un porcentaje muy bajo al mes. Entonces, en ese sentido, es una oportunidad que en España no la tienes. Porque en España, tanto sea pública o privada, tienes que pagar. Aquí lo tienes que pagar, pero lo devuelves muy poco a poco y tienes mucho tiempo para devolverlo. Y es verdad que muchos no llegan a terminar de hacer esos pagos, y el gobierno te perdona la deuda a partir de unos años. Entonces la verdad es que es una oportunidad que hay que aprovechar mientras siga así, se pueda, porque la verdad es que no se va a encontrar en ningún otro sitio oportunidades como estas. Porque en América, por ejemplo, que es lo más similar que hay con los préstamos educativos, hipotecas para toda tu vida. No te perdonan el préstamo. Tienes que seguir hasta que lo pagues. Y aquí tienes la oportunidad esa de tener la tranquilidad, decir, vale, estoy estudiando esto, es caro lo que cuesta un año y lo que cuesta una carrera, pero luego no tienes que pagarlo de golpe ni devolver unos plazos que sean demasiado para lo que puedes pagar. Lo también curioso es que si tú, por ejemplo, empiezas a trabajar y no ganas el mínimo, no tienes que pagar nada. Es igual, si tú estás trabajando, ganando la cantidad que sea por encima del límite que tienes para empezar a pagar el préstamo, y te quedas sin trabajo de la noche a la mañana, no te tienes que preocupar del préstamo porque no tienes que pagarlo. También es verdad que si te quedas en Reino Unido te lo quitan directamente de tu sueldo mes a mes. Y si te vuelves a España o te vas a cualquier otro país, tienes que enviarlo tú y enviarle lo que sería una especie de declaración de la renta de lo que ganas al año al gobierno británico, y te lo quitarían de ahí. La universidad lo que han intentado es cambiarlo todo a la página web. Todo se hace online. En mi caso, por ejemplo, no tenemos exámenes, entonces es mucho más fácil, simplemente es entregar los proyectos a tiempo, o en el margen que te dan después, que simplemente no te suspenden, pero apruebas con lo justo. Ellos te dan la nota que tú hubieses sacado, pero luego en las notas te aparece reflejado como un aprobado justo. Y la queja que estamos teniendo los estudiantes es en el tema económico, sobre todo. De preguntar a la universidad y mandar peticiones al gobierno diciendo, bueno, nosotros hemos pagado por clases presenciales un dinero y estamos teniendo clases online. Entonces ese dinero que hemos pagado de más, nos lo vais a descontar, nos lo vais a devolver. Incluso, como por ejemplo mi compañero de piso está en su último año de programación de videojuegos y él ha decidido hacer el año entero de nuevo, el año que viene, porque él necesita ordenadores que no tiene en su casa, entonces para él eso sería un año más de préstamo. Entonces estamos viendo a ver qué dicen de eso en las universidades. Porque... O sea, que lo que ha hecho es, digamos, renunciar al préstamo para luego empezar y renunciar al año. Lo que ha hecho es renunciar al año, no presentar los últimos trabajos y, por así decir, como repetir parte de los módulos que no ha aprobado o que no se ha presentado, para así poder sacar mejores notas. Porque aquí el primer año de universidad las notas que saques no importan mucho, es sobre todo a partir del segundo y el tercero es con lo que te sale la media final. El primer año, con que apruebes, básicamente no te va a afectar a tu media, no lo tienen en cuenta. Y la chica era de Bournemouth, estaba estudiando en Bournemouth y sigue estudiando en Bournemouth, y fue muy fácil, simplemente firmé los papeles. Luego, cuando ella llegó aquí al Reino Unido, me fui para ya conocerla a ella y a conocer a los padres, para darles un poco más de seguridad, que me conociesen al menos. Y la verdad es que todo muy bien, no he tenido ningún problema. Y es eso, la tuve que autorizar para que pudiese ir al gimnasio. Hay que firmar unos papeles, un par de cosas, porque al ser menor había ciertas cosas que no lo autorizaban. Pero quitando eso,
no he tenido que hacer gran cosa. Sí que es verdad, siempre que ha tenido algún problema o lo que sea, he ido para allá, a Bournemouth, porque sí que es verdad que estuvo mala. Y este tipo de cosas, pues, que a mí no me costaba nada ir, porque en coche creo que son menos de sobre media hora, 40 minutos. Así que no me costaba nada acercarme. Y luego ahora con esto de la pandemia, pues me llamaron los padres para pedirme eso, que me acercase al aeropuerto y bueno, me acerqué sin problemas. Joder. Muy bien, es otra forma también de conocer gente y te da muchas sorpresas buenas en ese sentido. Qué guay. Una experiencia más. Sí, es una buena experiencia, desde luego. En España es mucho más memorizar para hacer exámenes y pasar, por así decirlo, las asignaturas que tengas, pero no le dan la importancia a la práctica. Y aquí es todo muy práctico, todo te enseña la aplicación práctica, sí te enseñan teoría, pero no tienes un examen, por ejemplo, no te la juegas, al menos en mi carrera, a todo un examen y ya está, y luego se olvida. No, todo lo que vas aprendiendo en la práctica lo vas teniendo que usar durante toda tu carrera. Te preparan mucho mejor para ser el mejor en lo que hagas. Por eso en mi carrera hay mucha competitividad en música, que lo esperas, pero también se crean muchas colaboraciones entre diferentes artistas de diferentes géneros incluso, que nunca te hubieses imaginado hacer un tipo de género y de repente te encuentras haciéndolo. Y son cosas que son agradables. Y en España yo creo que eso no pasa tan a menudo. Bueno, en mi caso, yo lo conocí por una charla que disteis en el instituto, bueno, colegio donde yo estaba estudiando. Y desde ese momento, bueno, yo tenía claro desde pequeño que quería dedicarme a la música y es algo que nunca cambió. Entonces contacté con vosotros. El primer año no pudo ser por diferentes circunstancias, entonces me puse a estudiar TAFAD. Y cuando estaba estudiando TAFAD, no era lo que yo quería hacer con mi vida, eso lo tenía claro, y acudí de vuelta a vosotros. Ya no estaba el primer advisor con el que empecé, Israel, pero cambié y encantado desde ese momento. Me ayudasteis muchísimo con todos los trámites que tuve que hacer y siempre intentando apoyar y animar el que siguiese adelante con lo que quería hacer. Que eso parece una tontería, pero es algo que sí que me ayudó a seguir y realmente hacerlo. Porque yo fui a hablar y a ver qué podía hacer al respecto. Y me llevé una sorpresa, la verdad, en el buen sentido. Y nada, mientras estuve preparando todo, me puse a trabajar en Madrid para ahorrar, porque al principio a mi familia no le gustó mucho la idea de que yo me fuese. Pero luego yo, una vez que estoy aquí, ya estoy diferente, ya han visto realmente lo que quería hacer, que desde su punto de vista no lo hice de la forma que debía hacerlo, pero aquí estoy, ahora están encantados con que esté aquí, con lo que estoy haciendo, con todo lo que estoy consiguiendo, tanto a nivel universitario como en mi carrera como músico. Y en ese sentido están muy contentos. Desde mi punto de vista, sí. Bueno, ya lo sabéis, que ya he recomendado a varias personas que han estado este año, que está ahora mismo en su primer año. Y yo siempre lo digo, siempre que alguien me dice, pero es que no sé si ir a Reino Unido y demás, yo lo primero que hago es les hablo de vosotros y les digo lo que habéis hecho por mí desde el primer momento que contacté con vosotros hasta el segundo contacto que tuve con vosotros hasta que llegué aquí. Y básicamente eso, que todos los problemas que he podido tener o cualquier cosa estando en Reino Unido, siempre habéis estado ahí para apoyarme o darme una solución o intentar ayudar. Entonces, en mi opinión, es algo que merece la pena. Yo personalmente sí que lo recomendaría. Te abre muchas puertas, ya no solamente a nivel de la educación que recibes, que es distinta, lógicamente, a lo que recibirías en España, sino también a nivel de título. Te abre muchas más puertas tener un título en una universidad británica que en una española, simplemente porque cuando vayas a alguna empresa, sea en España o en cualquier país de Europa, América, van a saber que mínimo 2 idiomas tienes, porque te has sacado una carrera. Entonces, básicamente saben que eres bilingüe, no tienes que certificarlo con ningún tipo de examen. Simplemente tu título universitario suma más puntos a la hora de que te contraten. Bueno, lo primero, saqué un disco
las navidades pasadas, lo tengo aquí. Luego estará el link por ahí abajo, imagino. Y después, a finales del año pasado, empecé mi propia discográfica con un compañero de la universidad que es mi productor ahora mismo. Y nada, desde entonces he estado grabando a diferentes artistas y viendo a ver qué podía hacer. Viendo la parte legal, viendo cómo montar mi negocio, viendo también mi carrera a nivel personal, ya no solo como una discográfica, sino como músico. Oye, Lucas, ¿cómo se llama el disco que has enseñado al principio? Se llama Realidades. Es una colaboración que hice con una chica española, con Ángela. Y básicamente nos juntamos para hacer una canción. Todo fue a través de Instagram, la encontré porque ella tenía su canal de YouTube y demás, y vi vídeos suyos y me llamó la atención su voz. Entonces contacté con ella y la propuse colaborar en una canción. L Martínez Music oficial estará, también te pasaré el link para que esté por ahí. Y básicamente eso, empezó todo con una canción y acabamos en un estudio.